Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Estamos con Beatriz Apud para revisar lo más importante. Y lo más importante tiene que ver con el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, que está en esa calidad por primera vez, me parece, acá en el programa, ¿no? Sí, en esa calidad por primera vez. Víctor, bienvenido ¿Cómo al está, programa. Buenos subsecretario? días. Buenos días, Iván, Beatriz, y a todas las personas que nos escuchan camino a sus trabajos. Digo por primera vez porque la vez anterior que estuvo acá fue como secretario ejecutivo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, Así es. que ha terminado su trabajo. Esto estuvo prácticamente todo el periodo, digamos. Sí. 22 meses, ¿no? Si no me equivoco. Claro, 1 año, 10 meses estuvimos trabajando junto a 8 personas que concurrieron a un llamado del presidente de la República en junio del 2023 para el Día de los Pueblos Indígenas de ese año, el 21, y donde el presidente les pidió que encontraran un camino dialogado con todas las partes en la región, en las 4 regiones, que pudiese ser una ruta de Estado que redujera los giros de criterios que siempre se han venido teniendo de gobierno a gobierno y permitiera tener una ruta que fuese más o menos transitable para todos los gobiernos, reduciendo con eso la frustración que existía en la zona, la falta de cumplimiento de compromisos que existía en la zona, por los giros que tiene el Ejecutivo en un ciclo de alternancia democrática que es muy beneficioso en muchos aspectos, digamos, para la revitalización de las instituciones, ¿cierto? Para el dinamismo de la propia democracia que tenemos en nuestro país, pero que en ciertas materias que requieren esfuerzos de Estado y salidas complejas, nos golpea sin habernos dado mucha cuenta, y esto fue surgiendo mucho en los diálogos que tuvo esta comisión. Claro, que pasa una cosa, cambia el gobierno a los 4 años y pasa otra cosa o se deja de hacer. Sí. O sea, ese era un objetivo declarado, que esto estableciera una hoja de ruta del Estado, independientemente de quién lo administre, que fuera una ruta permanente del Estado de aquí en adelante. Ese era un objetivo. Sí, claro, en las conversaciones previas con todos los comisionados y los diferentes sectores, recuerda que concurrieron los 19 partidos políticos a firmar unas bases, ¿no? 19 partidos políticos que tenían representación parlamentaria, que firmaron ese día unas bases para que los comisionados trabajaran. Y las conversaciones previas que habíamos tenido, el diagnóstico en común, porque fuimos construyéndolo ante esta comisión, es que necesitábamos una ruta que pudiésemos transitarla todos, independiente del color político que llegara al Ejecutivo, porque eso iba a dar mayor certeza y tranquilidad a las partes en la zona, que estaban agotadas y cansadas de que cada 4 años cambiaran los criterios, y por lo tanto tuviesen que comenzar todo de nuevo y a relatarle sus dramas y a relatarle sus dolores todo de nuevo al funcionario que en ese momento llegaba de turno. En ese caso era yo, ¿cierto? Ustedes me decían, usted el quinto que viene acá ya en 20 años a preguntarnos cuál es el problema y cómo lo resolvemos. Entonces creo que ahí hay y ahí todos estuvimos de acuerdo que tenía que haber una responsabilidad mayor, que superara, digamos, la agenda propia de cada uno de los gobiernos. Y en otra cosa que también estuvieron de acuerdo o se estableció el día 1, subsecretario, era el tema de la unanimidad, ¿cierto? Para resolver temas sustantivos. ¿Con qué sabor se queda luego de la votación del jueves en la madrugada? Antes del sabor, Ujú. contesto lo primero. Sí. Cuando concurren los 8 comisionados al llamado del presidente Gabriel Boric y se constituye la comisión, se constituye sobre unas bases políticas firmadas por los 19 partidos políticos que le piden que las propuestas sean viables, que se dialogue con todos los actores en las 4 regiones y se pueda entregar un diagnóstico adecuado del problema de tierras. Esas son las 3 solicitudes que se hacen. Luego el decreto presidencial, que lo regula, el decreto presidencial número 14 del Ministerio y Secretaría General de la Presidencia, le pide que concurra a consensos y acuerdos que le permitan tener al Estado de Chile una ruta de Estado. Se cumple también. Y luego la comisión, cuando empieza su funcionamiento, entre ellos dicen, oye, busquemos que esto sea por unanimidad, como una regla interna de funcionamiento. Es una regla autoimpuesta Auto- al inicio del trabajo. Autoimpuesta, para que con eso empujemos el consenso lo más lejos posible, lo más amplio posible, porque tenemos que obligarnos a lograr resolver hasta la última diferencia, hasta el último minuto, bajo esa regla. Y el comunicado y lo que han dicho todos los comisionados creo que es bastante honesto, por eso no entiendo muy bien el debate, ¿cierto? Porque se dice que la unanimidad no se logra. Si bien la unanimidad no se logra, eso no se puede negar que se logra un consenso que es que si usted me preguntaba en mayo del 2022, cuando me tocó entrar a esta agenda, que en algún momento íbamos a lograr que 7 personas tan distintas, de sectores
políticos, ideológicos, sociales, tan diversos y tan distantes, iban a lograr un consenso sobre esta materia, yo le hubiese dicho a usted que eso era imposible. Durante el transcurso de la comisión constantemente nos dijeron que era imposible, que eso se iba a quebrar, se iba a bajar alguien, se iba a ir alguien, de que no iban a poder encontrar fórmulas de acuerdo. O sea, siempre se ha navegado con ese pesimismo de que las cosas al parecer están condenadas a quedarse en el mismo lugar de siempre. Y creo que esta comisión, en su amplia y absoluta mayoría, está demostrando que no están dispuestos a que las cosas sigan tal cual como está y se queden donde mismo. Ahora, para que despachemos lo de la unanimidad, antes Sí. de lo del sabor con el que se queda, estamos con Víctor Ramos, subsecretario del Interior. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dice que no puede ser aprobado el informe porque no está la unanimidad. Claro, es que son conversaciones distintas. La aprobación ya está. O sea, los comisionados cuando no logran la unanimidad, pero tienen que cumplir con las bases y con el decreto presidencial. No tienen que cumplir con la regla autoimpuesta, ¿me entiendes? La regla autoimpuesta no tiene ningún peso normativo, no es algo legal. No, es una regla autoimpuesta. Y reconoce que no logra cumplir con esa regla autoimpuesta y por lo tanto pasa a cumplir con lo que sí el decreto y las bases le pedían. Y por eso es que, por transparencia, por responsabilidad, votan para que quede súper explícito lo que están de acuerdo y lo que no están de acuerdo. Bueno, y la votación refleja que el acuerdo es casi absoluto. Conversaba con personas expertas en materia legislativa, me decían ese quórum es una cosa increíble, no se logra en ninguna parte. Como 80%. En materias difíciles, donde hemos estado enfrentados toda la vida. O sea, es que tampoco es una materia de simple trámite. Es un problema que dialogamos en la zona. Acá hay un punto que es bien importante, Iván. Hay diferentes estudios que dicen que Chile quiere cambios progresivos, certeza, etcétera, y que el malestar proviene de ahí. Hay otros estudios que dicen que son las élites a veces las que están más polarizadas, más que la ciudadanía en sí. Nosotros fuimos a los dialogamos en Malleco. Dialogamos una semana después del horrible crimen contra carabineros. ¿En Cañete? El del 27 de abril. Así es. Sí, una semana después la comisión abrió un diálogo intercultural en Temuco, abierto a todo el mundo. Llegaron víctimas de la violencia, gremios empresariales, comunidades y dirigentes mapuches históricos. Y llevamos a cabo toda una mañana de diálogo un día sábado. Jamás esas personas se habían sentado en una misma mesa, en diferentes grupos que se hicieron, de composición diversa, a dialogar sobre lo que les había pasado durante todo este tiempo y cómo encontraban una salida en conjunto. Y porque cuando tú pones a personas muy distintas ideológicamente, muy distintas socialmente, muy distintas culturalmente, terminan regulándose hacia un consenso, terminan matizando sus diferencias, terminan buscando una salida. Eso es lo que ha venido ocurriendo también con esta comisión. Por eso creo que las declaraciones, si bien hacen el punto sobre la unanimidad y es completamente legítimo que se centren en cuanto a una norma autoimpuesta, a una regla autoimpuesta, no tiene un peso normativo, no es parte del decreto presidencial que lo regula y tampoco es parte de las bases políticas que los partidos, los 19 partidos le exigieron. Por lo tanto, había un tema de responsabilidad de los comisionados de que a esas personas que concurrieron durante meses a participar y relacionarse con la comisión le dieran una cuenta final y le dijeran, mire, efectivamente una regla autoimpuesta nuestra no la cumplimos, con transparencia, sin problemas. Eso no puede detener tampoco el otro trabajo que hicimos, que recogió las miradas que ustedes nos dieron, que recogió los análisis internacionales que hicimos de cómo se resolvían estos conflictos en diferentes partes del mundo y que, por lo tanto, puede ser un elemento extremadamente valioso para no solamente este gobierno, que estamos, ¿cierto?, en el último año, sino que para el gobierno siguiente. Yo creo que tenemos que ser capaces de trabajar como en algunas materias bajo una lógica de posta, ¿no? De entregarle unos buenos elementos para que las personas de la Araucanía, de Biobío, que lo han pasado tan mal durante tanto tiempo, puedan tener certezas de que las cosas van a tener criterios más o menos comunes. Ahora, subsecretario, le quería preguntar porque el presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Avellán, es el único voto en contra, Sí. ¿cierto? Y él lo que dice, luego de la votación, a través de un comunicado, dice: rechacé todo lo relativo a tierras porque su redacción actual pone en riesgo nuestra seguridad alimentaria, genera incertidumbre jurídica y en los hechos hipoteca el futuro del sur y de todo el país.
¿Qué le parecen esas declaraciones? Él además dice que se agrega en el documento entregar 240.000 hectáreas de tierras como reparación territorial y que 100.000 hectáreas provendrían de terrenos fiscales. ¿Qué le parece lo que él dice y la preocupación que él manifiesta? Como le digo, yo valoro mucho la democracia y todas las opiniones y creo que él está en su legítimo derecho de poder plantear su posición de la manera que él lo determine. Yo de Sebastián tengo la mejor de las opiniones de su trabajo. Era de los que estaba siempre en todas las sesiones, el que viajó a la mayor cantidad de diálogos. Anduvimos en autos por todas esas zonas, recorrimos, entonces creo que también se van construyendo relaciones dentro de este proceso de la comisión que fueron bien poco probables. eh, y yo tengo una buena opinión del trabajo que él realizó. No creo que tengamos que entrar en un debate sobre lo que él está diciendo porque todavía el texto no se entrega. Esperamos que eso ocurra en los próximos días. Y que la ciudadanía pueda hacer un juicio de lo que ahí está establecido bajo una manera integral. Ahora bien, yo creo que lo que se conversó con él, los comisionados al menos lo conversaron en el momento que tenían que conversarlo. Yo creo que también hubo una sorpresa para todos ellos de la posición que él tomó. Se lo plantearon de una manera correcta, como ellos han trabajado, de una manera responsable, seria, como tiene que ocurrir. Y es la actitud que ellos han tenido. Entonces, me gustaría que nos centráramos en aquellos 7 que sí están dispuestos a salir de su posición, tomar riesgos por el bien de Chile. Cuando usted Eh, dice que se sorprendieron por lo de Sebastián Avellán, que es el voto disidente, ¿es porque él durante estos 22 meses o cuando se fue ya de alguna manera concretando el acuerdo, él no manifestó reparos y los manifestó sobre el final o siempre tuvo una opinión distinta? yo creo que estábamos todos, y ellos en particular, estaban todos trabajando por un acuerdo que venía hace bastante tiempo, buscando algún tipo de salida. Habían pocas cosas que ya separaban la posibilidad de que todos concurrieran. Y creo que de pronto esas diferencias se expresaron como en los últimos días, lo cual a ellos también, al resto los sorprende, pero lo importante de esto, Iván, es dónde ponemos el foco. Y si vamos a poner el foco en aquellos 7 que están dispuestos a salir de su posición por el bien del país, o vamos a poner el foco en aquel voto, digamos, más disidente, por decirlo de alguna manera, que queda en la misma posición de siempre. Yo creo que hay que poner el voto en aquellos que salen de su posición. En política, para cambiar las cosas hay que tomar riesgo. O sea, y para procesos como estos hay liderazgos que toman riesgo. Yo creo que acá hay 2 copresidentes. O sea, otra pregunta que me hubiesen hecho en 2022, ¿no? Y que me hubiese sorprendido, que me hubiesen dicho que Francisco Buenchumilla y Alfredo Moreno iban a copresidir una comisión, iban a estar Ujú. de acuerdo en abril del 2025 en proponerle al país un camino de entendimiento. O sea, no me lo creía con el clima que nosotros veíamos hoy. No me lo hubiese creído. Le hubiese dicho que eso es imposible. Y eso se está logrando hoy día. Entonces quiero poner el foco en estas 7 personas que han hecho un trabajo extraordinario. Han trabajado más de 400 horas de forma voluntaria. Eso es casi un año laboral. Adolfo Millabur salía de Tirúa a 1 hora, demoraba 3 en llegar al aeropuerto de Concepción, después volar hasta Santiago, sesionar todo el día jueves, volver el día viernes hacia allá y viajar después del aeropuerto de Concepción de nuevo 3 horas. Eso lo hizo más de 60 veces, casi 70 veces. Alfredo Moreno es una persona extraordinariamente ocupada. Ahí estaba también todos los jueves Francisco Buenchumilla, Emilia Nullado, parlamentarios que buscaban el espacio. Entonces, creo que estas personas han hecho un esfuerzo como los que ya no existen en la política. Y para qué decir el gesto que ha tenido la senadora Carmen Gloria Aravena. Creo ¿Lo dice que por la renuncia al Partido Republicano? lo digo por jugársela por una solución que le parece razonable para su región y porque considera que ahí hay una fórmula que le puede hacer bien al país. Yo creo que esa región y este conflicto no debe ser sometido a ningún tipo de interés político de corto plazo. Ninguno. Nosotros hemos intentado
trabajar de esa manera con todos los sectores políticos. Y todos son testigos de las conversaciones que yo he tenido. Yo no he tenido ningún problema de ir a hablar con Patricio Santibáñez de la multigremial, con Sebastián desde el inicio como dirigente de los agricultores. Creo que tenemos que salir de nuestras posiciones para resolver esto. Eso es lo que hizo Mandela en Sudáfrica. Eso es lo que han hecho los grandes políticos a lo largo de la historia cuando cambian las cosas. Hay una frase de Roosevelt cuando asume en el 33, que dice que el único miedo que uno tiene que tener es el miedo que te da a salir del lugar donde tú siempre has estado refugiado. Y yo creo que aquí hay que invitar a todas las partes a que se atrevan a darle una oportunidad a un texto que puede ser una salida con certeza y de mediano y largo plazo para la zona que todos podamos respetar. Estamos con Víctor Ramos, subsecretario del Interior, y no sé si es ex o todavía es secretario ejecutivo de la comisión. No, el secretario Lo reemplazó ejecutivo... Fabián- sí, Fabián Salas, ¿no? sí, así es. Fabián está de secretario ejecutivo, pero evidentemente Pero que la usted hizo- responsabilidad política que tenía yo con este proceso no era... Hizo casi Era- todo el trabajo. Ahora, no es un problema de poner el acento en un voto disidente o en 7 votos que son mayoritarios. La pregunta es si esta unanimidad que no tiene efecto normativo, como dice usted, No, ninguno. si la falta de esa unanimidad pone en riesgo la efectividad del acuerdo. Sí, buena pregunta. Mire, tenemos que verlo. Por eso yo creo que hay mucho apresuramiento y mucha... no sé por qué está produciendo este tipo de reacciones si todavía no se entrega el texto. Yo creo que Faltan hay un 7 tema... meses para las elecciones Claro. presidenciales, probablemente. Mira, Iván, mira, creo que entonces yo creo que usted lo responde mejor que yo. Pero por eso yo pido y hago un llamado a la responsabilidad de todos los actores. Hay temas que no podemos someterlo al tema político electoral coyuntural, porque eso le ha hecho mucho daño a la zona. Y creo que tenemos una buena oportunidad acá sobre la mesa. Yo entiendo que no se trata de poner el foco ni uno ni en otro lado, sino que tengamos certeza para todas las partes de que aquí puede haber una ruta. Y va a haber un texto, Pero sin unanimidad. podrá ser analizado y escrutinado, digamos, de la manera en que todas las partes quieran. ¿Y sigue siendo efectivo? Es que, mire, cuando usted logra tener una composición tan diversa, desde dirigentes de los gremios empresariales hasta el copresidente Huanchumilla, ¿cierto? Que ha sido alcalde, Temuco intendente, diputado, senador, o sea, tiene una vasta experiencia en la zona. Alfredo Moreno se la jugó por completo por esta agenda siempre, siempre. Una de las cosas que nos decían a nivel internacional es que había que retomar los esfuerzos previos, que cuando tú retomabas los esfuerzos previos que diferentes personas habían hecho, por lo general encontrabas en algún momento una ruta. No puede ser que lo que propongan estas personas sensatas, reconocidas públicamente por su sensatez, por su búsqueda de consensos y de acuerdo, ahora nos pueda parecer sospechoso o imposible de implementar. O sea, ¿qué tendría que haber pasado con estas 7 personas que en un momento ya no van a proponer cosas que puedan ser implementadas con la vasta experiencia que tienen, con el diálogo territorial que realizaron, con las horas que pusieron a disposición voluntariamente por Chile, voluntariamente por el país? Eso no lo haces porque tienes un interés en particular. Eso lo haces porque te preocupó las personas que conociste en toda esta ruta y porque les quieres devolver lo que te comprometiste con ella. Una ruta que pueda ser viable e implementada, pero que favorezca a todos los habitantes. Acá ellos están pensando en las víctimas de la violencia. Están pensando en todos los habitantes de la región de la Araucanía y que ojalá puedan tener oportunidades de desarrollo económico distintas, y también, por supuesto, en el pueblo mapuche, que ahí está, existe, y es importante que lo reconozcamos. Ahora, subsecretario, siempre se habló de 2 nudos en la conversación, o los puntos más conflictivos: la restitución de tierras con esta agencia de la que se habla, incluso lo dice la propia senadora Aravena hoy día, y también por el tema de cómo se iba a recoger la expresión de terrorismo, que de hecho Evelyn Matei, hablando de carrera presidencial, dice: es imposible el entendimiento si no se reconoce que ha habido terrorismo. ¿De qué manera se hizo cargo la comisión de esos 2 temas? Por eso le digo, creo que tenemos que tener paciencia y tranquilidad. Es la que ha tenido esta comisión para trabajar silenciosamente durante mucho tiempo, porque este trabajo es serio. Van a poder todos analizar el texto como corresponde, porque es un texto que por responsabilidad tiene que estar a disposición de todos, con la expresión de la votación que salió también. Y creo que ahí los actores políticos que están en carrera presidencial
que tienen todo el legítimo derecho de dar sus opiniones, pero que también pueden llegar a gobernar. Creo que tienen que mirarlo con mucha atención, porque este problema no es fácil para ningún gobierno, para ninguno lo ha sido. Y todos sabemos lo que hemos sufrido con esta agenda cuando llegas a la moneda. Y creo que es bueno que recuerden eso, porque aquí quizás pueda haber una posibilidad de que entre todos podamos dejar de sufrir tanto esta agenda y pasarla a ser una oportunidad virtuosa de desarrollo y de entendimiento en la zona entre las partes, que es necesario para que levante. Hay estudios incluso de libertad y desarrollo que señalan que el PIB de esa zona ha estado un 22% más disminuido que el resto de las regiones del país a propósito de tanta conflictividad. Por lo tanto, si vas a llegar a la moneda, y si hoy día nosotros que estamos en el Ejecutivo, nosotros vemos que esto es un esfuerzo valioso que nos permite, ojalá, tener el texto, analizarlo y poder proponer caminos de entendimiento y de soluciones a todos estos problemas que han vivido los habitantes de la región de la Araucanía, Biobío, los ríos y los lagos. Víctor Ramos es subsecretario del Interior y fue durante prácticamente todo el tiempo de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento su secretario ejecutivo. Víctor, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. No, gracias a usted, Iván, Beatriz. Yo sé que este proceso produce muchas pasiones y opiniones. Porque cuando hay dolor, siempre ocurre eso. Pero confíen en el trabajo de las personas que llevaron a cabo esta comisión, porque creo que son personas sensatas que les van a hacer bien a este país, y tenemos que salirnos de la coyuntura política en algún momento para alguna materia, porque con eso se cambian las cosas que se vienen arrastrando como dolores para Chile y para los habitantes de esa región durante tanto tiempo. Muchísimas gracias, Iván, muchísimas gracias, Beatriz, y a todas las personas que nos escuchan. Gracias, Víctor. Gracias, Buenos días. secretario. Bea, gracias Sí. por estar con nosotros. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. La Buen fin de pausa. semana. Ya estamos de vuelta con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en el siguiente bloque de Mesa Central. No es lo